apagada y era así una locura y ahí fue de, ay, la pandemia sí ya empezó a hacer estragos, no por mí, por todo lo que yo tenía a mi cargo y afortunadamente pues sí vendimos la camioneta, pero seguimos viviendo. Pues antes que nada, muchas gracias. Gracias Estas a ti, entrevistas Hugo. son para un canal que tengo de puras entrevistas sobre teatro, se llama Teatro Más Teatro, y la verdad es que vamos súper bien. Esta es nuestra entrevista como número 30. Wow. Hemos pasado desde Silvia Pinal, Daniela Romo, Silvia Mariscal, Mauricio Salas, a quien creo que conoces. Ajá, sí. Y bueno, pues ahora Efraín González. Muchas gracias, Hugo. La primera pregunta, que es la misma para todos siempre. ¿Dónde nace el amor por el arte y concretamente por el teatro? Uy, pues mira, concretamente por el teatro y específicamente por el teatro musical, porque lo mío siempre fue, o sea, yo sí tenía muy claro que lo mío era el teatro musical, fue allá en Monterrey. De hecho, Mauricio y yo empezamos en una escuela que curiosamente se llamaba Arte Estudio, donde empezamos a hacer nuestros pininos en la cuestión de la danza, de la actuación, del canto. Y pues yo sí me acuerdo que mi primer juguete que yo pedí fue un micrófono y y yo fui de los que entró al TEC también a hacer mi carrera de teatro musical. Sí. Y y desde ahí, o sea, eso sí tengo muy claro. Inclusive después cuando me tocó entrar a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que estudié danza clásica y que estudié un poco de teatro y luego que me cambié al CEA, pues mi rollo siempre era teatro musical, o sea, aunque me gusta mucho el teatro en general, lo mío sí ya tenía yo la vena y me gustaba la danza, me gustaba el canto y me gustaba toda la cuestión de la expresión escénica y sí. Antes del TEC, ¿tuviste experiencias ya teatrales? O sea, dijiste tu Sí, primer regalo, un micrófono. ¿A qué edad? pues yo creo que mi primer musical lo hice a los 15 años. ¿Cuál fue? Fue Van Bien, Muchachos, Van Bien, del maestro Gerardo Maldonado, que era el director de difusión cultural. La dirigió Marcelo González, que después fue director también de difusión cultural y fue quien abrió Arte Estudio. Y entonces esa fue la primera obra que hicieron en Arte Estudio, donde ahí estaba un muchachillo que se llamaba Efraín González y estaba otro que se llamaba Mauricio Salas y estaba otro que se llamaba Bonifacio Galván, que ahora anda triunfando por Austria y no sé qué tantos lados. Y estaba un Rubén Flores y estaba una Bianca Marroquín y estaba, imagínate qué generación tan bonita tuvimos. No, padrísima. O sea, realmente de puro talento. De puro talento, y ellos fueron mis compañeritos con los que empecé a hacer teatro. ¿En qué momento de Monterrey a México? Pues mira, en mis andadas ya después en el TEC, como que yo decía que me hacía falta algo más. O sea, yo sí tenía, porque el TEC era muy bonito, pero uno tenía que estar estudiando estadística y administración y cosa que agradezco porque sí me gradué y con muchas vicisitudes, sí me gradué en el TEC acá de Ciudad de México, porque ahora pues conjugo un poco las dos partes, pero en esas andadas yo sentía que me hacía falta profundizar un poco mis estudios y volverlos un poquito más profesionales, y entonces por ahí me enteré que estaban abriendo audiciones para entrar al Centro de Artes Escénicas de Monterrey, que era de Televisa, que comandaba Miguel Ángel Ferriz. Y entonces me ocurrió ir a hacer audiciones. Era una escuela que no era de paga, te becaban. Y entonces pues yo dije, pues voy. Y que me aceptan. Y entonces pues ahí me viví 2 años hasta que nos cerraron el CEA de Monterrey. Vino la crisis del 95 y entonces deciden cerrar todos los centros. Y todos los que estábamos en Monterrey pues nos dicen, si ustedes quieren continuar, se tienen que venir a la Ciudad de México. Y entonces se me ocurre venir a la Ciudad de México y yo dije, pues voy a preguntar, a ver qué pasa. Y voy y pues que sí. Y entonces me vengo y así agarré mis maletas, les dije a mis papás, oigan, pues como que voy a seguir mis estudios allá. Y mis papás así, ahí, estás loco. Y pues no, sí, ya agarré y me vine en tren. ¿En serio? En tren, sí. Sí. Y el tren hizo 24 horas. Jamás me había subido a un tren. Pero dije, bueno, pues ahí voy a México. Y ya empecé. ¿A vivir en dónde? Viví en la colonia Niños Héroes. Ok. Allá por el metro Vía de Cortés. Sí. Un lugar muy
pues folclórico, singular diría yo, y de ahí me vine con 2 compañeros, una amiga y un amigo que estaban conmigo en el CEA, y aquí empezamos un 6 de enero de 1995. Wow. Y de ahí hasta hoy. Fue un buen regalo de Reyes. Fue un buen regalo de Reyes. 6 de enero. Así es, jamás se me olvida la fecha. ¿En qué momento dirías tú que empieza tu carrera profesional? Pues fíjate que yo empecé muy rápido, porque yo ahí en el CEA conocí al maestro Willy Gutiérrez, que en paz descanse, conocí a Memo Telles, conocí a mucha gente que estaba dentro del teatro musical, y entonces a los meses, yo creo que llevaba yo 6 meses de estar ahí, cuando me dijeron, oye, hay unas audiciones en el ahora teatro, ya no sé cómo se llama, San Jerónimo, Independencia, Tinsal, ya lo han cambiado de nombre, pero del IMSS, de César Balcázar, que en paz descanse también. Sí, sí. Y entonces, pues ahí voy, y con la buena suerte que siempre he tenido, pues que me quedo. Y entonces mi primer musical acá fue Tom Sawyer, el musical, al lado de ¿cómo se llama esta niña de RBD? Anaí. De Anaí y Ricardo de Pascual Jr. Sí. Con el maestro Salvador Sánchez, Natalia Traven, ahora gran maestra y directora, que estuvo conmigo ahí en Tom Sawyer, el musical. Sí. ¿La vi? ¿La viste? La vi. Pues ahí estaba yo era el sheriff. Mira. Así es. No lo supe en aquel momento, ahora lo sé. Pero fíjate, padrísimo montaje. Me encantaba, porque aparte César le metía mucho corazón y sus obras... él no las trataba como teatro infantil. No lo eran. Le quitaba todo y metía producciones que, bueno, para ese entonces eran muy espectaculares en su momento, ¿no? Ahora ya tenemos otra infraestructura, pero él metía ahí y me acuerdo que nos hacía ensayar todas las tardes durante 2-3 meses, ¿eh? No te creas que era así de que ensayábamos un día, no. Nos metíamos y el hombre... Y le llamaba mucho el teatro, entonces aprendí mucho ahí de él. Fue una muy bonita experiencia. Y conocí gente padrísima. Ahí trabajé con Rafael Perrín, con Salvador Sánchez, con Anaí, que todavía no era esta mega figura en la que se convirtió. Sí. Y ahí empecé. Ese fue mi primer musical, y ya después de ahí hice Expreso Astral, que tú las debes de haber conocido. También la vi. Otra aventura mágica musical. Ensayamos casi 2 años, entre que se rompían las patas unos, nos cambiaban de teatro, no sí existía el lugar, pero lo estaban convirtiendo, y bueno, las vicisitudes de ese México. ¿Ya sabías patinar? ¿O aprendiste para Expreso Astral? Yo fíjate que tuve como 6 meses de audiciones, y en esos 6 meses me esguincé el pie. Wow. Ya entre el final callback o sea, tuvimos una audición en diciembre y la final era en enero. Y yo el 31 de diciembre me caí en un pozo y casi me rompo el pie. Y pues ahí terapia, no sé qué, y llego y me trepé a los patines. No sabíamos nada, y yo, según, había una pista aquí que estaba por lo que ahora es el Costco, que está ahí sobre Periférico. Sí. Había una pistita. Ah, sí, claro. Pues yo ahí me iba a patinar y ya pagaba la hora, y yo ahí hacía como mi coreografía, y entonces preparaba mis pasos según yo, o sea... Seguramente hacía cualquier cosa, pero no, y nos dieron un entrenamiento muy fuerte. Vinieron ahí unos coreógrafos de Las Vegas, que era Rick Mujica y el otro, no me acuerdo su nombre, Bobby Love. Ajá. Que ellos eran los que nos enseñaron a patinar y los que dirigieron el musical. ¿Qué tal? Te voy a decir algunos títulos y me dices tú qué recuerdas de ellos. A ver. Jesucristo Superestrella. Ay, esa fue mi primer gran... incursión en Ocesa. Después de muchas audiciones fue la primera que me dijeron sí. Y entré para las 100 representaciones. Fue mi primer función el día de las 100. ¿Qué tal? Ay, nomás. ¿Qué recuerdas de aquella temporada? Pues primero que estaba yo muy verde. O sea, no tenía yo este ímpetu y esta gran boca que ahora tengo, ¿no? Entonces era muy calladito, era muy apasionado, y amaba el teatro musical y era mi sueño. O sea, toda la vida había querido estar ahí. Ya había pasado por las Roquettes, ya había pasado por Balcázar, por el Insurgentes, pero ese era como el gran sueño, ¿no? Que creo que sigue siendo el gran sueño de mucha gente, ¿no? Llegar a Ocesa y poder hacer teatro musical con ellos, porque pues son los mejores, ¿no? Sí. José el Soñador. Y esa sí, me encantó, porque esa me quedé desde el principio. Entonces me tocó todo el proceso de ensayos, aparte tuve una anécdota muy chistosa, porque yo era swing. Y entonces a la hora de empezar a ensayar hubo ahí como un reacomodo, y entonces me dijeron, no, tú ya no vas a hacer swing, vas a hacer Leví. Y entonces fui Leví.
titular desde el principio. Así es, sí, pero no estaba en mis manos, entonces era como un gran logro y fue una compañía bien bonita y dábamos muchas funciones, Y temporada muy larga. Muy larga y dábamos, por ejemplo, yo me acuerdo que dábamos, creo que los miércoles una, los jueves una, los viernes dábamos 2, porque creo que dábamos 7 y 9, una cosa así. Sí. Sábado 2 y domingo 2. Era ahí mortal, ¿eh? Sí, exactamente. Y un semillero ahí de mucha gente, porque estaba, bueno, obviamente Mauricio, pero estaba un Alan Estrada, que ahora es gran influencer y dramaturgo y tiene lo de 7 veces a Dios, ¿no? Sí. Y de ahí muchísima gente, estaba una Anabel Dueñas, una Fabiola Cepeda y bueno, gente consagrada como Ernesto D'Alessio, como Angélica Vale, que pasó por ahí, Lola Cortés. Fue una compañía bien bonita y una compañía y un Raimundo Montoya, como me golpean si no digo eso, ¿verdad? Exacto. Y duramos mucho tiempo, dimos como 400, 500 más de 400 funciones. representaciones, exactamente. Sí. También fue mi debut en Ocesa, sí que lo ¿En recuerdo serio? perfecto. Fue mi primer musical. Ay, qué bonito musical. En Ocesa. Los productores, esa me encantó, porque aparte de que para mí era como... ahora sí, el big star en teatro, porque teníamos pura luminaria, pura estrella. Y yo estaba ahí y yo fui... ahí sí me tocó ser swing. Y me las vi negras, porque fui la primera vez que era swing yo en la vida. Entonces era de cubre 8 lugares y me tocó hacer todos los hombres y todavía hice 2 lugares de mujer. ¡Wow! 2 lugares de mujer y como ahí nos vestíamos de viejitas y hacíamos, solamente no me tocaba hacer el tap, pero así de cuando había crisis de que no había quien hiciera los lugares, Efraín Vaz, ¿en qué lugar? En el de Albacero. Ok. Y entonces pues ahí tenía que hacer me subí a los columpios y hice todo. Hagamos un paréntesis para hablar de los swings. O sea, por ejemplo, yo recuerdo a Bianca Marroquín hablando de eso, decir que es de las cosas más difíciles que le ha tocado hacer. Para mí también. Sí. Para mí también, porque aparte ser swing, debes de tener una cabeza impecable, memoria perfecta, prodigiosa. Una memoria prodigiosa, porque sí puedes hacer yo hacía mis charts o mis tablas y las trataba yo de revisar rápido antes de, pero por ejemplo, yo que tengo la fortuna de convivir con Raimundo todo el tiempo, que es para mí el mejor swing de este país, todo está aquí. O sea, subes de tal y te lo dicen en un segundo y no es de que en media hora, bueno, a veces sí tienes buena suerte, ¿no? Pero hay veces que es ahorita subes y haces esto y es como que hacer una revisión y todo está aquí y ya nomás dices, ok, entonces entro por el 4 y salgo por arriba, me toca hacer pareja de fulanito. Y eso lo envidio de una forma porque yo, aunque fui aprendiendo mucho y creo que no quedé a deber, sino que fue algo que hice bien. Sí hay una cuestión del nervio que yo nunca supe manejar muy bien. Entonces Te angustiaba mucho. Yo sí lo sufría, o sea, yo sí era de... Y a ver, ok. Y claro, vas agarrando callo. Y a mí me tocó los productores subir. Mi primer función fue el día después del estreno. Wow. O sea, que yo dije, bueno, pues ¿cuánto tiempo te tardarás en eso? 1 o 2 meses. No, al día siguiente. Sí nos habían dado un previo a cada uno de los swings que yo ya había subido. Pero así ya de vas al día siguiente. O sea, fue el estreno. Fiesta y al día siguiente ya. Y fue por mi querido Mauricio Salas, que creo que fue lo que más hice. Porque luego Mauricio también subía mucho para hacer Leo Bloom. Ajá. Y hacía, no me acuerdo si hacía otro personaje también, el de Juana, puede ser. Sí, creo que sí. Creo que sí, hacía 2. Entonces luego subía él mucho y también luego se me enfermaba mucho y entonces pues yo ahí subía. Y sí fue mi primer gran entrenamiento y no sé por qué luego tenía muy buena suerte y me quedaba de swing varias veces. Yo decía, ay Dios. Y sí, hay gente que lo disfruta mucho porque es como aventarse sin paracaídas, ¿no? Sí, es así de, órale, vas a la aventura. Tú eres de los que lo padecen. Yo pues no lo padecía tanto porque aparte era bien aventado. O sea, una vez me tocó aventarme, nunca había probado la cosa esta de las viejitas y entonces había dos acróbatas, las andaderas, y había unas con ruedas y entonces pues yo veía que Israel Lazo, que ahora gran figura del Cirque du Soleil y el Chacal, que era el otro chico que hacían también como
muchas cosas acrobáticas, se aventaban y pues yo dije, pues vas. Me aviento. Nunca lo había probado, no, güey, me fui de boca, o sea, me fui de hocico, pero me fui de hocico ya llegando a la pierna, entonces ya, ¿sabes? Lo que salí, pues lo vieron todos mis compañeros y esos estaban atacados de la risa, el público creo que no lo vio, pero yo decía, bueno, pues aventado soy y por lo menos de arrojo no me voy a quedar sentado. Y vas de no sé qué, pues ahí voy. Entonces creo que eso siempre me ayudó, que fui, no aventado, sé si muy inconsciente, pero muy aventado en la vida. Y bueno, pues aquí volvamos andamos. a los títulos. La línea del coro. La línea del coro para mí es el mejor musical del mundo. También para mí. Creo que es, como actor, yo tuve la fortuna de hacerlo y creo que es, mira, tan es así que después de ahí tomé una decisión de enfocarme mucho más a la cuestión académica ahora. Y porque para mí es como la maestría, como que si tú eres un actor que ha vivido del teatro musical y que te has dedicado a la danza, al canto y a la actuación, no hay un mejor musical donde ponerlo en prueba que es A Chorus Line. Sí, sí. Y ahí tuve la fortuna de cubrir varios lugares y de ser parte del ensamble. Y me hice lugares de la línea y hacía también al coreógrafo, suplía a Paco Morales. Y fue un proceso bien bonito. Y muy intenso, muy rápido, porque no duramos tanto en temporada, tuvimos 6 meses, 7 meses, una cosa así. Pero muy intenso, o sea, y tuvimos un director maravilloso. Sí, que además era como gendarme, ¿verdad? Era un Hitler, haz de cuenta. Pero el señor tenía, ¿qué será? 60, 70 años en ese entonces, y se ponía a hacer el calentamiento con nosotros todas las mañanas. Y yo decía, bueno, si este señor puede, yo todos los días, nos veías a todos así los primeros días, pero el hombre no se rompió. Y decía, un buen ejemplo. No, gran ejemplo. Sí, yo tuve, o sea, trabajar con él, que ahora verás, ya se me fue ahorita su nombre. También a mí. Ahorita me voy a acordar. Exactamente. Y con Robert McQueen, que lo tuvimos en Mamma Mía, para mí fueron los mejores. Ahorita me voy a acordar. ¿Cómo se me va a olvidar ese nombre? Sí. Es algo importantísimo en mi carrera. Bueno, ya mencionaste el siguiente título, Mamma Mía. Mamma Mía, ay, qué gloria. Sí. Qué gloria, y más la que hicimos nosotros. Esa fue, maravillosa. Tuvimos un súper buen elenco. Fue el regreso de Rocío Banquels, que luego sufrió un poquito de la garganta y de mil y un cosas ahí en la temporada, pero ella fue una muy buena compañera. Y luego tuvimos ahí gente que despuntó de una forma, una Frida, una María Filippini, Anaí Alue, Gisela Segedi, o sea, monstruos. Sí. Monstruos del teatro musical. Jaime Rojas, que ahora es director también de muchas puestas. Y entonces fue un grupo padrísimo. Padrísimo. Hay un montaje inolvidable y me padrísimo. Sí. Y también ahí nos fue muy bien. No sé qué tan bien, pero sí duramos más de un año. O sea, no sé yo si sufría mucho nuestro productor o si estaba muy en paz, pero sí hicimos muchas funciones. No sé cuántas, pero también más de 300, sí, alrededor 350. Una cosa así, casi sí. No, pues mira, padrísimo. ¿En qué momento el intérprete se convierte primero en coreógrafo? Pues fíjate que siempre, digamos que a mí me llamó mucho la atención la parte física y la parte coreográfica, porque aparte es lo que más se me daba, ¿no? Siempre en esta lucha de seguir haciendo teatro musical, pues uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Yo, por ejemplo, el canto le tuve que meter muchísimo. Yo tomaba 2 clases de canto a la semana, y así estuve por muchos años, porque era algo que me costaba mucho. Pero la danza se me daba muy natural, se me dio desde chiquito, y entonces pues yo hacía mis propios movimientos y hacía mis propias cosas. Y de repente, un día estaba yo así en mi casa cuando me habla el señor Morris Gilbert para decirme que querían hacer un musical. Bueno, era una obra de teatro que tenía un musical, y que habían pensado en mí. Y yo dije, pues va. O sea, no lo pensé ni pregunté cuánto iba a cobrar. No pregunté nada. Yo dije, va. Y entonces me presentó a la directora, que se llamaba Alicia Zanca. Sí. Una argentina muy vibrante, muy explosiva, como los argentinos, ¿no? Y pues me enseña lo que quería que yo hiciera, que era el numerito como de ABBA que hacen estos chicos. Y dije, pues, pero por supuesto, ¿cuándo lo necesitas? Pues el lunes. Pues y empecé a montar esto. Y pues que resulta que es una obra exitosísima, longevísima,
que hicimos acá en el ahora muerto. Pues empezamos en la Sala Chopin. Sí, cierto. En la Sala Chopin. Y luego los cambiamos a la Independencia y yo creo que hicieron más de 1000 funciones. Sí, Hugo. Y luego cerró en el Renacimiento. Todavía terminó hasta allá. Y entonces yo ahí le monté a todo mundo hasta que la que en ese entonces era la asistente de dirección, que era una chica muy prodigiosa que se llama Ana Lorena, que ahora hace y dirige series en Netflix y esas cosas. Me dijo: Efraín, yo te voy a ayudar, porque también aquí entran chavas como... Sí, como si fuera el metro. Como si fuera el metro por semana. Y entonces ella me ayudaba a los montajes y yo ya de repente iba. Y yo, la verdad es que me tocó estar a la par con productores y yo también estaba muy activo. Entonces cuando podía, iba, pero no era una cosa que pudiera ir todos los días, pero pues ahí empecé. Y luego de ahí Morris me jaló para hacer Emociones Encontradas, que tuvimos 2 temporadas. Primero con la maestra Julieta Egurrola y Héctor Bonilla, que era divertidísimo porque Julieta así toda intensa y Héctor ya un poco más desafanado en la vida. Y entonces me tocaba estar ahí en medio y de a ver, ¿por qué vamos a hacer este paso? ¿Cuál es el análisis de hacer este paso? Bueno, ok, mire maestra, pues por esto y esto y esto. Y Héctor, no, a ver, a mí ponme a hacer aquí y acá, y bailaba el cascanueces y hacía unas cosas. Y luego tuvimos una segunda temporada y ve qué bonito elenco. Angélica María y Rogelio Guerra. Sí. Que en paz descanse don Rogelio. Y entonces pues era la otra cara de la moneda, no eran las estrellas y fue delicioso montarles a ellos también. Y Angélica, una mujer trabajadora, talentosa, entregada. Yo le decía: ¿cómo ve esto, señora? Claro que sí. Y bueno, yo conocí a su hija, Angélica Vale, que ahora pues ya no vive aquí, pero que durante mucho tiempo estuvo con nosotros en José el Soñador, y luego entró también a Miserables y hizo ahí cosas muy importantes en teatro musical, y bueno, creo que la sigue haciendo, ¿no? Entonces, pues ahí empezó esa beta, digamos, como de coreografía. Que fue larga, bueno, no fue, es larga todavía. Pues sí, ahí va, ya menos. Ya menos, porque ahora ya estoy como en la cuestión más de la dirección de la escuela y de la producción. Hablemos de eso exactamente. A ver, son 2 cosas. Tu faceta como docente. Ajá. Y tu faceta como administrador, director, creador de una escuela. Así es. A ver, platiquemos de ello. ¿Cómo nace Arte Estudio? Pues mira, Arte Estudio primero nace porque Mauricio y yo estudiamos ahí, que era una escuela muy sencilla, pero tenía mucha magia en Monterrey, ¿no? Y te digo que toda esta gente maravillosa salió de ahí, ya te di los nombres ahorita, y es gente con la que nos tocó trabajar, que pues yo digo que fue magia, porque tener esa generación, no cualquiera. Y pues yo cuando llegué aquí a México tenía el deseo de seguir estudiando, ¿no? De seguir preparándome. Y entonces veía que, bueno, yo tenía mis maestros de actuación y iba a la Casa del Teatro, tenía por ahí un cursito, tenía mi maestro de canto, que en ese entonces era Willy Gutiérrez, iba a su casa, y luego pues buscaba cosas de danza y estaba entre que ir con Emma Pulido, irme al gym o sea, había como muchos espacios, pero no había un espacio 100% dedicado al teatro musical. Creo que sí había por ahí, no recuerdo, mejor algún grupo de teatro musical que montara cositas, pero como estudio, no. Uh-huh. Y entonces, pues digamos que Arte Estudio siempre fue la escuela donde yo quise estudiar, ¿no? Y entonces de repente era vamos a hacer pues nuestra propia escuela donde queríamos estudiar. Yo abrí un grupo en Arte Estudio, y fíjate qué grupo tan interesante. Estaba Lizardo, estaba Lisette, estaba Alan Estrada, estaba Mauricio Salas, estaba yo, estaba Humberto Ramos, Jaime Rojas, o sea, mi propio grupo de profesionales, y así empezamos. Yo hice mi grupo donde yo quería seguir estudiando y tomaba clases de ballet con el maestro Iker Mitchell, que en paz descanse, y canto con Lili de Migueles, y tomábamos solfeo, y entonces teníamos ahí nuestro propio grupo, y a la par, bueno, pues ya teníamos el espacio físico y pues había que sacarle provecho y pagar la renta, ¿no? Y entonces abrimos las clases de ballet, de jazz, de canto, de teatro musical, y pues de ahí, ahí hemos un poco hecho. Yo siempre digo que Arte Estudio es como una visión un poco Montessori del teatro musical, porque pues es la que nos ha tocado poder sortear y vivir, pero pues ahora ya estamos de tiempo completo, o sea, ya damos clases desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado. ¿Qué tal? Hablaste hace rato de la generación que te tocó, de la cual eres parte, en Monterrey. Ajá. Yo creo que Arte Estudio es hoy la formadora de gente del teatro musical en este país. Ni siquiera en esta ciudad, en este país. O sea,
alguna vez hablamos de los egresados que tienen ustedes ya. ¿Cómo ves esas generaciones que forma Arte Estudio y de qué manera se incide Arte Estudio en el teatro profesional en México? Pues mira, yo siempre he creído que cuando uno tiene ganas de crecer y de prepararse, uno tiene todas las de ganar. Entonces, Arte Estudio, como te digo, es una cosa un poquito sui generis. Es decir, es un poco, yo como siempre le digo a los alumnos, yo pongo la mesa y ustedes vienen y ustedes saben si se sientan a comer, si llegan al postre, si están desde la ensalada, porque uno prepara todo y tenemos muchísimas clases, muchísimos maestros, y yo puedo ir a lo mejor diciéndoles a los alumnos cómo ir, en qué tomar, qué hacer, pero al final es una decisión personal. Entonces hemos tenido la fortuna de tener grandes alumnos y también unos que pues, he agradecido por su pago porque nos han ayudado a seguir adelante, pero la carrera es tan complicada como para exigirles cosas que no están dispuestos a dar. Y esta carrera es de mucha dedicación, de mucha disciplina, de mucha resiliencia, de saber aceptar 10 nos por un sí, de tener la cabeza fría, de saber que cuando uno te da a lo mejor una indicación y decirte, oye, estás desafinado, oye, esto no es una cuestión personal, sino es una cuestión de tu instrumento que tienes que seguir afinando y trabajando para ponerlo al tono. Entonces, en ese sentido, creo que toda la gente que trabaja en Arte Estudio, tanto de un lado como del otro, somos artistas. Uh-huh. Entonces, aquí te podemos asesorar, te podemos ayudar, pero lo más importante es que tú quieras y tú estés decidido y tú estés dispuesto a tomar el desafío, la disciplina, la determinación de ir todos los días a tomar tus clases, porque eso es lo que te va a hacer crecer y te va a hacer grande. Y afortunadamente, pues hemos tenido mucha gente que se dedica a esto de manera profesional. Algunos que yo veo y ahí digo, ay, ¿en qué momento, no? O sea, yo veo, por ejemplo, a Michelle Rodríguez, que pasó por nosotros, y digo, ay, ¿en qué momento ya Michelle es esta gran estrella, luminaria y así? Que digo... Y yo me acuerdo de cuando llegó y estuvo con nosotros, me acuerdo de su primer musical que hacía la carcelaria de Hairspray. Uh-huh. Y digo, mira... Y hace poquito me pasó, tuvimos audiciones la semana pasada del show de terror de Rocky, y hay un niño que fue a audicionar para Frankenfurter. Yo todavía lo veo llegar y digo, ay, ¿será? No sabes qué bonita audición. Y le digo, oye, Aldo, ¿dónde tomas clases? En Arte Estudio, maestro. Y digo, no, pues la escuela, felicítame esa escuela porque sí funciona, ¿eh? Si uno quiere y estudia, funciona. Y no sabes qué audición. Hablaste hace rato de los alumnos que todos pagan, exactamente. ¿Qué tan difícil es económicamente mantener un espacio como Arte Estudio? Mira, hasta ahorita siempre hemos salido. Pero si tú me dices, oye, es un buen negocio, pues hemos tenido épocas donde hemos podido ganar un poquito más, a veces un poquito menos, pero pues yo te voy a poner una buena anécdota. Cuando yo empecé Arte Estudio tenía mi coche muy mono y ahora viajo en Uber y en Metrobús y a pie. O sea, no es un negocio que yo vaya a decir, que me haga millonario, pero he vivido de él, no le debemos nada a nadie. Y hemos podido sortear, hacemos unas producciones preciosas, porque yo tengo la consigna de que cuando yo me sienta, yo la quiero pasar bien. Uh-huh. Si yo empiezo a decir, ay, y si nos ha pasado, no creas que todo es miel sobre hojuelas, hay épocas mejores y épocas peores, pero la verdad es que también nos gusta mucho lo que hacemos, ¿no? Y entonces, pues es parte del show. Uh-huh. ¿Dónde está en este momento el Efraín intérprete? El Efraín intérprete está preparando a mucha gente. Siempre me dicen, ¿vas a regresar a hacer teatro? Y le digo, pues seguramente sí. Ahora, yo la verdad es que después de Correos no me he presentado ni una audición. No es que no me he quedado en cosas, sino que yo, o sea, sabía que el momento en el que estaba en la escuela y con un socio tan famoso y tan exitoso como es Mauricio Salas, que sigue afortunadamente protagonizando todo, y aparte tiene una suerte que ya se va a acabar tal cosa y a los 2 días ya le hablaron de otra y le digo, ¿cómo? Sí. Y esa parte es mágico y es luz y lo ves en un escenario y yo lo admiro profundamente. Alguien tenía que tomar las riendas en ese momento, sobre todo que estábamos como arrancando y que estábamos teniendo que hacer
pues una cosa un poco más profesional y entonces yo tomé la decisión, nadie me lo pidió, fue una decisión personal de decir, creo que tengo yo que estar de 100% en el área de la escuela si queremos que esto crezca y esto sea lo que creo que puede ser, ¿no? Y entonces está guardado, pero ya ahorita, por ejemplo, ya que corre bien. Ya que corre bien y ya ahora ya me estoy dando permisos. Entonces hay días que digo, hoy no voy a ir a trabajar porque tengo que hacer esto y esto y esto. Entonces creo que ya estoy en un momento donde puedes voltear. Puedo voltear, pero obviamente tengo que yo hacer primero todo un research porque hay que volver a entrenarse, hay que volver a hacer cosas, pues no voy a regresar así, pero creo que podría pronto darles una sorpresa. Amenazo. Puedes tomar un curso en arte estudio. Así es. Por ejemplo. No, espacios hay. Sí, exactamente. 3 preguntas rápidas. ¿Cuál es tu musical favorito? Ya dijiste que Chorus Line es ese. Creo que sí. Es que fíjate que, hay muchos musicales nuevos que me encantan, pero creo que Chorus Line tiene la esencia de lo que es el teatro musical, no solo por la historia, que es la vida de todos nosotros, los que hemos audicionado por estar en musicales y que a veces nos ha tocado estar en la línea del coro. Entonces es un musical que me hace reír, que me hace llorar, que me apasiona, que tiene un nivel coreográfico muy difícil. Y yo, fíjate que ahora que hicieron un nuevo a Chorus Line, que estuvo en Estados Unidos, no lo quisiera ver. Dije, no puedo, no, o sea, no, y no lo fui a ver. Uh-huh. Estaban ahí en una cosa de Off-Broadway, y ahora fíjate que hicieron uno como dentro de un salón de clases inmersivo. Una cosa muy interesante, esa no me tocó, pero lo oí. Pero cambiaron la coreografía, entonces digo, no sé. O sea, creo que ahí me va a dar. Sí, o sea, esto es como lo de Fossi, ¿no? O sea, si no hay algo que vas a hacer mejor, y ya es icónico, ya para qué lo mueves, sí, exacto. Entonces, creo que sí, sigue siendo la línea del coro o Chorus Line. ¿Satisfecho hasta ahora? Muy. Si me muero hoy, moriré en paz, sí. Ok. Ya lo has dicho de muchas maneras, pero para terminar, ¿qué es el teatro en tu vida y más concretamente el teatro musical? Ay, pues es mi pasión, es mi responsabilidad, es mi hobby, es lo que desayuno, como y ceno, son mis deudas, son mis, porque ahora sí que yo tuve que vender mi camioneta en la pandemia para poder seguir pagando la renta no mía. Yo afortunadamente, pues yo decía, pues yo, cuando vino la pandemia, fíjate que yo decía, ay, el primer mes dije, ay, qué padre, son vacaciones, no he parado en años, y dije, bueno, un mesecito, bueno, órale, va. No, se nos convirtió en 16 meses que nosotros estuvimos cerrados Arte Estudio, pero con maestros pagados y con renta pagada, y era así una locura, y ahí fue de, ay, la pandemia sí ya empezó a hacer estragos, no por mí, por todo lo que yo tenía a mi cargo, y afortunadamente pues sí vendimos la camioneta, pero seguimos viviendo y aquí estamos. Aquí estamos. Sonriendo, viviendo. Acabamos de hacer un gospel que a mí me pareció precioso después de tantos años. Yo lo vi. Y porque aparte gospel es un musical que yo decía, ay, gospel, vamos, pues ya es como de primaria. Y la redescubrí. Mi querido Rafa hizo un montaje que no parecía aleccionador ni de iglesia, sino una cosa muy actual, muy cómica. Y entonces cuando dices, ay, ¿cuántos musicales nos faltan por hacer? Y cómo tienen belleza, puede ser católico o no, pero cómo hay una magia dentro de cada uno de esos musicales, ¿no? Sí. Efraín, gracias mil. No, a ti, Hugo, por siempre ir y por estar con nosotros. No, pues, así que la admiración siempre. Ay, no, igualmente.